me impresionó leer esto, ¿no? Y finalmente termino, yo creo que esta es como una clave que también permite entender la preocupación que está en el libro que estamos comentando hoy, ¿no? Y lo que nos dice Hugo, y con esto termino, es lo siguiente, ¿no? La identidad solo puede venir del proyecto, es decir, del hallazgo de una propuesta exultante de vida colectiva. Como en el caso de otros países de América Latina, todo está en el Perú en su futuro. Su punto culminante está en la continuidad de la mezcla de sangres, pueblos, la fusión de su cultura autóctona con variables ecuménicas, del aire de familia que comenzamos a adquirir, quizá más debido a nuestros accidentes y errores históricos que a los aciertos. Una historia de catástrofes y recomienzos en el que el episodio de la conquista fue como una caída, una falta original, la expulsión del paraíso de la identidad desde entonces perdida. Muchas gracias. Mi primera palabra tiene que ser, sinceramente, la de gracias. Se dice estas cosas en estos ritos, pues créanme, lo digo sinceramente. A Fernando Carballo por esta magnífica reunión y mesa, a mis amigos y compañeros de mesa, a cada uno de ustedes presentes, sinceramente gracias. Lo difícil que está Lima y lo ocupados que estamos, que como nos estorba tanto, ¿no? La anomia de la falta de medios para trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Al no haber tan difícil el transporte de las personas como el transporte de las ideas. Se piensa siempre que es una ventaja tener buenos comentaristas. Lo es y no lo es. Se puede uno exceptuar con un ojo puesto en el reloj y en las reglas tácitas de un acto como este. ¿Acaso de comentarlo minuciosamente eso parecería un comentario? No voy a seguir ese camino. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que han dicho. Tenía un proyecto de exposición, lo he dejado de lado escuchándolos porque muchas de las cosas que he dicho son las que son el libro y también mis propias motivaciones. Es verdad que en diversos momentos me entrometo, ya no como el profesor distante de un tema, sino como opiniones que son presentistas. Eso lo ha visto muy bien Martín Tanaka y lo dice en su artículo en República. Y es también cierto que el libro es desmesurado, pero el tema lo merece. Te agradezco el calificativo y lo asumo por completo. Les propongo entonces dos cosas. La primera, ante la incitación de la triple lectura que he tenido y el beneficio de estar juntos, la primera cosa, el primer punto, tendré dos únicamente, es decir un poco cuál sería, siendo ustedes todo lo libre que se puede ser en la lectura, qué itinerario sería conveniente para leerlo, al mismo tiempo que le voy contando la persona que soy, el investigador, las dificultades que he tenido y los caminos que he tomado metodológicamente en este tema. Eso es el primero. Y en segundo lugar, las motivaciones personales de hacer este libro como República y aquellos otros que vendrán si las deidades infernales que decían los antiguos tienen los hilos de nuestra vida en las manos, me lo permitan. Entonces, la primera parte. Es verdad que nación es un tema mucho más complejo que república. Después de todo, hay república, mi querido Martín, hace más de 2400 años, y hay experiencia ya pasada de la polis griega, de la res pública de los romanos, de las repúblicas italianas de Maquiavelo, y hay un material
bien acumulado en nuestras repúblicas, ¿no? Inconclusas, porque república quiere decir todos iguales con la misma ley, no se ha cumplido en cercanía al bicentenario. Lo primero que hice ante la dificultad fue buscar cómo reducirla, cómo clasificarla. Si me ponía a estudiar las naciones, era un trabajo enciclopédico, interminable. Y entonces recordé un recurso que a mi izquierda el profesor Lavado le podrá agradar mucho, un recurso de un escolástico, el franciscano de Ockham, que inventó un método para hacer las cosas bien hechas con la mayor economía. Dijo: no hay que estudiar todos los casos, hay que concentrarlos en pocos casos. Y esto le llamó la navaja de Ockham. ¿Por qué la navaja? Porque decían, se me caen los lentes encima, porque decían sus alumnos escolares, ¿no es cierto?, que pluralitas non exponenda sine necessite. La variedad no se debe postular necesariamente. Entonces, la primera impresión que tuve leyéndolos todos era que un día de estos, sin arrancar todavía la investigación y la construcción, que había dos muy simples maneras de formar una nación: o bien la sangre o bien la pertenencia. O se es parte de una nación por los vínculos paternos, los alemanes, o se entra a una nación porque es un acto político, muchas otras naciones. Y entonces, si era esto así, la primera parte desarrollé un planteo de cómo el concepto había evolucionado, y ganando tiempo llegué a la siguiente hipótesis para poder organizarlos, pensando que estaba trabajando sobre las más viejas naciones, sea Francia, Alemania e Inglaterra, y no puse otra. Fíjense ustedes, si ponía Alemania, resolvía el tema de la Europa Central, la Mitteleuropa. Si ponía República Francesa, hay República Italiana, hubo República Española. Si ponía el caso de Inglaterra, están las otras monarquías nórdicas que se asemejan. Entonces podía resolverlo. Visto así, se planteaban dos posibilidades al extremo: o bien la nación se hace desde el Volk, desde el pueblo, desde la lengua, desde la cultura, y esto explicaba el éxito de Alemania en tener conciencia de Alemania por un lado, pero su lentitud para llegar a la nación, como lo ha invocado Tanaka bien tardíamente, en 1871, muy después de las otras naciones. O bien era el producto de una voluntad política, y en este caso era el caso de Francia. Me puse a estudiar a Francia. Es evidente, creo que la forma, y ustedes lo verán a lo largo del libro, es la voluntad de los capetos del siglo IX de construir algo que no tendría por qué existir realmente en el centro de Europa. Hay un libro hermoso de Fernand Braudel en que explica que la identidad francesa es una identidad voluntarista, porque no son los ríos, no son las montañas, no son nada geográfico u otro, ni siquiera la lengua que se impuso de arriba para abajo, eliminando las lenguas que no eran el francés oficial, le llamaban el patois, lo despreciaron. No tenía por qué nacer algo político en torno a los primeros condes de la ciudad de París, y se construyó guerreramente. Entonces me voy preguntando qué es lo que va haciendo cada nación, y en efecto hay diacronía, lo han dicho los dos, hay un relato histórico. Pero claro, los sociólogos, cuando entramos a la historia, trampeamos.
porque la diacronía nos interesa, pero los sujetos sociales estudiados no son los personajes históricos, ¿no? Sino es una trampa que inventó Max Weber. Weber no hubiera podido hacer sociología sin que no existiera la historia. Como hizo su gran libro La ética del capitalismo, los orígenes del capitalismo, los orígenes protestantes y la ética del capitalismo, el espíritu del capitalismo, estudiando los primeros grupos protestantes varios siglos atrás de su mantenimiento. Es una sociología histórica, una historia sociologizada, pero voy caminando por eso. ¿Qué va formando Francia? Lo digo rápidamente, lo va formando ciertas cosas comunes. La voluntad monárquica de unificar. Hay unas hermosas cartas de Fernand Braudel en su libro mostrando las postas, los caminos, no los automóviles, no las postas. Todos hemos viajado en esas postas imaginariamente siguiendo a los tres mosqueteros, ¿no? Y existían antes de la Revolución Francesa. Luego, los censos de población de un poder fuerte central. ¿Para qué censos? Para cobrar impuestos. La primera SUNAT apareció así siglos atrás, para pagar impuestos. Cuando se va construyendo todo esto, hay algo que yo, como vengo después y no tengo por qué comprarme los pleitos de Francia, creo que sí tiene razón Alexis Tocqueville cuando dice que no todo comienza pues en 1789. Tocqueville dice, en un libro admirable que se llama La Revolución y el Antiguo Régimen, que había dos grandes revoluciones en Francia. La revolución de 1789, y que el aristócrata Tocqueville en 1835 dice es inexorable, ocurrió, y eso como subieron 17 miembros de su familia al cadalso, pero dice hubo otra revolución, esta es la revolución liberal política y el camino imposible de detener, dice, del espíritu de la libertad, y por eso se va a Estados Unidos a estudiar, ¿no?, en ese libro admirable también que es La democracia en América. No había pues en ningún lugar del mundo nada que no se gobernase sino con reyes, era el único sitio que no tenía reyes. Fue a estudiar eso. ¿Pero a qué voy? Dijo, ha habido una revolución administrativa anteriormente. Eso es muy importante. Cosa que no nos pasó a nosotros en el periodo colonial. No tuvimos experiencia de Estado, los criollos, y lo reclama Bolívar. Washington, el general Washington, tuvo una experiencia de administración porque el sistema colonial inglés era muy distinto. No me quiero demorar en eso, pero viene la Revolución Francesa, viene la República, y naturalmente ahí no puedo menos dejar de pensar en algo con un elemento de fastidio y sentimental. El papel extraordinario que tuvo la escuela pública en la formación de la nación francesa. El credo democrático y patriótico se aprendió en las aulas que eran para todos en el siglo XIX. Y quiero adelantarme un poco para ustedes tres que me han comentado, para ustedes, para todos. Alguien me preguntaría, quizás no hay una ronda de preguntas, ¿qué tienen en común todas las 6 naciones? Tienen en común algo: la escuela pública. Fíjense que no digo educación, escuela pública en Alemania, porque en Alemania el protestantismo, que hizo que el pueblo alemán fuera todo alfabeto de golpe, jugó un papel importantísimo. Los gimnasios, la transformación de Alemania en el siglo XIX, una gran potencia en ciencias, primeros físicos, primeros químicos, y por supuesto en poder militar y organización social. Veo estos elementos, estos, diríamos, actores sociales, actores colectivos, y cuando me volteo hacia Alemania son otros actores, completamente distintos. Entre ellos juega un papel enorme la cultura alemana, el Volk, y la reforma protestante, decisiva. No soy protestante, no los invito a hacerlo, pero fíjese lo que significa que Lutero tradujo la Biblia al alemán, y para que ser alemán en 1520, 4 siglos atrás, había que saber leer y escribir. O sea, un católico podía seguir siendo analfabeto, un protestante no. ¿Qué resultó de esto? El esplendor de las universidades alemanas del siglo XVII y XVIII.
aunque no se unificaron porque eran muy distintos entre ellos. Cuando he terminado esta lectura y estas comparaciones, voy hacia Inglaterra, y claro, lo redujo a un elemento, pero uno decisivo. A veces hay que ser obvio, partir lo que está delante de uno, sin darle más vueltas. La navaja de Oscar. ¿Por qué la navaja? Decía que le cortaba las barbas a Platón, reducía las cosas. Inglaterra es una isla, y en una isla se pueden cocinar fuerzas étnicas, sociales y políticas un buen rato sin que los invadan. Inglaterra resuelve todos sus problemas porque está aislada, y naturalmente en la memoria de todos ustedes estará, en algún momento han leído algún libro sobre utopía, y es curioso que siempre de Moro, ¿no? La utopía, ¿no es cierto, Paco?, estaba en una isla. Siempre las utopías tienen que estar aisladas para poder tener su autonomía. Y Inglaterra es dos cosas fundamentales en este libro: la revolución industrial, la primera en aparecer, y el largo gobierno de la reina Victoria. Le damos entonces, Martín, un poco la razón a Gellner. Sí, las naciones se hacen las tres en la modernidad, aunque la francesa tendría esos rasgos que tú dijiste, esencialistas, te puedo corregir, primordialistas, venían de muy atrás. Hay otra manera de leer este libro. Luego yo paso de las tres naciones a la otra. Yo les sugiero lo siguiente, otra segunda. Este es un edificio que tiene diversos estratos. El segundo estrato es que la nación como tema ha tenido una larga serie de controversias, y yo me ocupo de esas controversias, porque hay que dar cuenta de ellas. La primera de ellas es la de Herder y Fisch, que plantean el tema de la nación desde el punto de vista alemán, discurso de la nación alemana, ¿no? Tema, libro decisivo, que me ha costado mucho trabajo, doctor, entender a Fisch y Herder, ¿verdad? Porque su colega Fisch cambia de opinión todo el tiempo, es extremadamente difícil. Y cuando trabajaba sobre Herder y Fisch, Claire, que está sentada ahí atrás, mi mujer, me preguntaba: ¿cómo te va con Fichte? Y yo decía: Fichte me va pegando, no puedo todavía controlarlo. Al segundo día le decía: ¿cómo va? Todavía. Al tercer día ya le gané a Fichte, ya conseguí tumbarlo y despedazarlo. Fue difícil. Pero el planteo de los dos filósofos preparan el segundo aporte, que es el de Renan, 1881, un historiador, autor de un gran libro sobre la vida de Jesús, es un historiador. Y luego la tercera controversia que estudio, deliciosa, un socialdemócrata casi olvidado, para algo pues... Fui parte de la juventud del Partido Comunista en una época, me hicieron leer los clásicos, menos mal, ¿no? Otto Bauer, el gran Otto Bauer, que dice simplemente a los socialdemócratas de su tiempo, a Rosa Luxemburgo y a Lenin, cuidado, viene del Partido Socialdemócrata, fundado por Marx, que era muy fuerte, muy importante electoralmente y como fuerza de trabajo. Dice: la clase, por supuesto, es importante, pero la nación también lo es. Gigantesco error de los marxistas de su tiempo no escucharlo, porque el tema de la nación lo tomó Hitler. Y entonces tengo un capítulo explicando cómo Lenin se inquieta, 1913, no está en el poder todavía, dice: contesta a Otto Bauer. ¿Y quién le contesta? No es Vladimir Ilich, es un señor que conocemos como Stalin. ¿Y sabe una cosa? El texto de Stalin es muy bueno, de 1913, un buen trabajo de refutación de Otto Bauer. Al final, la historia se encargó de mostrar que el tema en los años 20 y 30 de la nación era decisivo. ¿Por qué? Porque tiene elementos emocionales, no es solamente la nación una forma racional. Y la tercer gran debate es pues Gellner y Hobsbawm. Gellner dice, en efecto, como ha dicho Martín Tanaka, para Gellner la nación es un producto,
Lo que le importa a Gellner es la modernidad y considera que la nación es una de las conquistas de la modernidad. Por lo tanto, no cuenta la tradición, no cuenta el pasado. Es generalmente una ruptura producida por las élites. Y dice muy claro, Gellner es un personaje extraordinario, me hubiera gustado conocerlo. Nacido en Praga, hombre de la vida de Europa, ¿no? Lleno por lo tanto de una experiencia extraordinaria sobre clases, etnias, grupos que se enfrentan, el torbellino del centro de Europa. Carrera hasta Oxford, filósofo y antropólogo. Es el gran conceptor, el último gran teórico de Hobsbawm al lado. ¿Qué dice Hobsbawm? La nación siempre es una novedad. ¿Qué está diciendo? Que se construyen de manera distinta. Entonces, este término de la construcción nacional me parece importante. Pero hay otro elemento. Léalo también en el relato de historia que tiene. Te agradezco, Martín, es un libro legible, cada capítulo está escrito con la mejor manera de no ser pedante y tratar de ser lo más explícito. Sin embargo, un momento determinado me dije, ¿y por qué me acordé de mí mismo? ¿Yo qué soy? Yo soy un periférico, yo soy un sudamericano, soy un peruano. ¿Y las otras naciones? Entonces dije, no voy a continuar con las otras naciones. Y me encontré con que la malla analítica que me había funcionado, y sí ha funcionado en los 3 casos de naciones europeas, no funcionaba para India, Japón y México. Y entonces le dije adiós a Hobsbawm y a Gellner y me inventé otro sistema, otras preguntas ante los hechos. Por ejemplo, pero solo digo teoría 1, teoría 2. O sea, debajo del libro, le decía, de los estratos, hay momentos en que detengo, cosa que es bastante rara en el campo universitario, que el autor hable de sus problemas epistemológicos y metodológicos, se detenga y diga, estoy en teoría 1, voy a pasar a teoría 2, porque lo anterior sirve para Europa, pero no sirve para afuera. Es tan espectacular esto que la Universidad Francesa me ha llamado que lo explique, porque están intrigados. ¿Qué cosa es esto de cambiar de modelo e irse a explicar? 2 ejemplos. Encontré, les cuento cómo he investigado, les cuento mi itinerario, mis sorpresas. Leí enormemente todo lo que me podía leer de Japón, de la India, que venía almacenando mucho tiempo, en México, que lo conozco bastante bien, he estado varias veces. Me fascina México por sus parecidos y diferencias con el Perú. Después de esa lectura, a mi conciencia subió esta información. Me dije, aquí no hubo fenómeno de secularización. En Europa, Gellner y Hobsbawm, no, la modernidad se hace contra las iglesias, se hace con la secularización. Ya sabemos que secularización es el proceso por el cual los sentimientos religiosos se quedan en lo privado y lo público se vuelve inmanente. Por lo tanto, es más fácil manejar la inmanencia que la trascendencia. Y de pronto encontré que en el mundo de las otras 3 naciones funcionaba poderosamente el factor religioso. Ejemplo, brevemente. Japón produce en 1885 un viraje a la modernidad porque el emperador, que se llama Hirohito, decide, Meiji no es más que el nombre de los años, como diríamos, es un proceso de años, es como decíamos el oncenio, nada más que eso, decide a iniciar la modernización compulsiva del Japón de arriba abajo. ¿Por qué lo obedecen? Porque el emperador es un ser político sacro, es sagrado. Hasta ahora tienen emperador. Y él decide esto contra la lógica de una sociedad tradicional. Y lo obedecen, no sin guerras.
El motivo lo sabemos todos, ¿no? Fue Japón abierto a cañonazos, ¿no?, por el Comodoro Perry, que llegó y los japoneses tuvieron que abrirse al comercio, se habían encerrado, y el raciocinio del emperador, del joven emperador de 24 años, fue el siguiente: son poderosos, tienen naves negras, dicen que no tenemos, ¿cómo hacemos? Porque no solamente van a abrir los mercados, se van a imponer. ¿Cómo hacemos para enfrentarlos? Pues aprender la ciencia y la tecnología de ellos. Es un golpe genial. Y ya saben el resto. Partieron miles de japoneses de estudiar las mejores carreras científicas y técnicas y volvieron a Japón. Entonces, este factor de la religiosidad, de la obediencia, y algo excepcional, segundo elemento que contradice a Hobsbawm sobre la novedad. ¿Qué hace el emperador? Recupera el poder que le había confiado a un clan que yo estudio, porque es un clan estupendo, que pone en orden en Japón, y que se llama el clan de Tokugawa. Tokugawa fue un largo proceso de orden, tipo el porfirismo en México, anterior a una revolución que comenzó desde arriba, y les quita, y le llaman la restauración. ¿Qué es esto? Modernidad. Es las fuerzas tradicionales volvieron al emperador, que retomó el poder antes que otro. Entonces no hay ruptura, fíjense, no hay ruptura entre la tradición y la modernidad, sino en el caso de Japón se construye desde la tradición y la modernidad. Estudio la India, y ¿qué ocurre? Lo que todos sabemos: un hombre de una casta intermedia, con padres almaceneros, que ha ido a estudiar a Inglaterra Derecho, regresa, hace una experiencia especial de su trabajo en Sudáfrica y entra como político para resolver el problema de movilizar la India para obtener la independencia de la poderosa Inglaterra, e inventa un personaje carismático, se llama Gandhi. Gandhi adopta los trajes, y hay un capítulo en el cual señalo, y moviliza millares de aldeas a partir de dos argumentos con los cuales la fuerza bruta de la dominación colonial no podía hacer nada: los ayunos y las largas marchas. Encontraron ustedes las razones racionales de esa élite para seguir a Gandhi, entre ellos Nehru, que sería el gran hombre de Estado, no Gandhi, no, Nehru. 15 años antes, que yo no me había dado cuenta hasta que leí 2 o 3 grandes biógrafos de Gandhi, había habido un levantamiento extraordinario, formidable, los cipayos. ¿Qué eran los cipayos? Eran la casta militar alquilada, que neoliberalista eran ya, la dominación se hacía con un ejército privado de las grandes empresas que estaban ahí. Esa casta de guerreros hindúes formados por los ingleses se rebela contra ellos. Bueno, a los ingleses les costó mucho vencerlos, pero vencieron, fue una masacre. Conclusión: la generación de Gandhi dijo: con los ingleses no hay que enfrentarse con las armas porque nos destrozan. ¿Qué camino hay? La presión moral, la presión de las masas. Fue una cosa sencilla. Les cuento una anécdota que es representativa. Reclamaba el pueblo hindú ciertos derechos: derecho a la sal, pueblo de agricultores, de campesinos, en su gran parte. La sal, los estancos de sal eran del Estado colonial, ¿no? Bueno, tenía un virrey. Se le cerraba las puertas de los yacimientos de sal y les cobraba muy caro. Decidieron tomarlo a la manera de la no violencia. ¿Saben lo que era la no violencia? Filas de hombres con los brazos cruzados que avanzaban frente al local del estanco y recibían golpes en la cabeza, en los brazos, y caían. Seguía otra fila y caían. Todo el día. Todo el día, hasta que ya les dolía el brazo a los policías y a los soldados de golpearlos. Naturalmente, al lado de eso, la prensa mundial
Y esto resonaba en Inglaterra, y Gandhi estaba luchando contra el poder colonial de Inglaterra a partir de los valores liberales y de defensa de los derechos que no se llamaban derechos humanos.